tardes. Estamos aquí en el Gabinete Literario y hoy vamos a presentar a un escritor e historiador que tiene una trayectoria impresionante. Permítanme que para eso lea un poquito de su currículum, porque es muy largo. Como docente, toda su vida dedicada a la enseñanza, con un afán y vocación tremendo que me consta, porque se ha involucrado siempre con sus alumnos, a los que ha transmitido sus iniciativas, creando incluso programas de radio en los institutos y colegios donde ha ejercido, recibiendo por ello varios premios nacionales de instituciones estatales de la enseñanza por esas iniciativas. No ha sido un profesor al uso, por eso hoy, todavía y después de unos años de jubilado, le siguen llamando para dar charlas y conferencias a los estudiantes. Como escritor polifacético que decía, ha abarcado unos cuantos terrenos en sus libros, donde la docencia propiamente dicha, con su historia de Canarias, 5 volúmenes a finales de los 70, que tuvo un remake a modo de resumen condensado en 2018 con nuevas ilustraciones, por cierto, de su hermano Justo, recomendable 100%, por estar ilustrada con dibujos que podría parecer para niños, pero no, aunque también. En 1984 edita 2 libros, Entre la historia y la leyenda, Villa de Ingenio, artesana y laboriosa. En 1989 edita el libro San Bartolomé de Tirajana, Desierto y Edén. En el 2007, Sarrapito, Crónicas de Canarias, como continuación a aquellas de los 70, profundizando en muchos de los mitos de la época de la conquista. Ha abordado la novela de ambientación juvenil aborigen en Timosaria o La última promesa. Las travesuras infantiles que vivió en primera persona las volcó en Me Piro Vampiro y Tararí que te vi. Cuenta la leyenda en 2015, como su título indica, sobre leyendas de todas las islas donde hay mucho de brujería e invenciones populares. Abordó la política en El ojo ajeno, que es aquí el profe sabe que es uno de mis preferidos, que resulta sorprendente por su análisis sarcástico y agudo, visto desde la perspectiva y el lenguaje del ciudadano de a pie, de muchos de los avatares de la política local, nacional e internacional. En realidad, un compendio de artículos de colaboración en la prensa local que no son para perderse. Como decía antes, es de mi favorito. Por otra parte, un libro muy bonito sobre la arquitectura gótica en Canarias. Y casi como colofón de toda su trayectoria, Gran Canaria, Caprichos de Naturaleza, que es mi gran favorito. Y que creo que es un libro que debería estar en todos los institutos y escuelas de Gran Canaria, al menos. Y sobre todo en los hogares canarios. Lo último que ha editado, La caña de azúcar en el desarrollo de la ciudad de Telde, que es un remake en realidad, si corrígeme Luis, de 1982, reeditado en el 2023. En radio, que también ha hecho radio, fue primer premio nacional al mejor guión de radio en 1985 y 86 de la Asociación de Prensa Juvenil por su innovación pedagógica y de la Dirección General de Tráfico en 1987 y 1989 por la elaboración de periódicos escolares dedicados a la seguridad vial. Tiene la insignia de oro de la Casa de Galicia y la de plata de la Casa Catalana y el Gánigo de la Juventud por su dedicación a las asociaciones juveniles. Ha sido requerido por el grupo que coordina actualmente la propuesta de Vegeta como Patrimonio de la Humanidad. A título personal, tengo que agradecerle una vez más su inestimable colaboración en lo que nosotros hicimos, Adai Bruquetes y un servidor, hicimos sobre la historia de Dorama, plasmada en un disco musical con textos corregidos por Luis Pérez Aguad. Aun a pesar de estar jubilado, como decía antes, lo siguen llamando de institutos, entidades docentes, culturales, para dar charlas, conferencias o participar en coloquios, así como de alguna que otra emisora local con la que sigue colaborando siempre sobre la historia de Canarias. Ha sido, pues, sin temor a equivocarme, es actualmente el escritor canario con más publicaciones editadas, porque además él siempre está en ebullición. Por todas estas razones, por la admiración que le tengo, sobre todo por la amistad que nos une,
desde hace muchos años. Para mí es un placer hacer la entrevista a Luis Pérez Aguado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don José. ¿Algo que añadir? ¿Ese señor al que estás hablando va a venir ahora o...? Lo tengo aquí presente. No me digas. Hombre, yo creo que un pelín se te has pasado. No, a lo mejor por cariño, ¿no? Simplemente he detallado todo lo que he encontrado de tu larga trayectoria. Bueno, vale, no vamos a desenfocar lo que realmente tenemos. Y creo que me ha faltado alguna, ¿eh? Bueno, Luis, algo que añadir a todo lo que acabo de detallar. A mí me parece que te ha desaforado demasiado. Lo has enfocado con tanto cariño, con tanta énfasis, que yo creo que está de más. Cualquier cosa que yo pudiera añadir está de más. Si hay alguna... Me refiero más que nada si hay algún libro que se me haya quedado fuera de... Pues realmente yo creo que no. Bueno, habías hablado de aquellos libros relacionados con Historia Canaria, aquellos de los municipios. En medio hay una serie de escritos más cortos porque me pedían los municipios. Precisamente en los periódicos, cuando estábamos escribiendo con páginas semanales, pues muchas veces estaban enfocados precisamente a los temas históricos, pero que nada, que yo creo que está muy bien y con eso tenemos más que suficiente para no dormir a nuestros amigos. Va a tener un perfil de lo que ha sido toda tu trayectoria como sí, sobre todo el perfil me viene de maravilla. Si me coge de perfil, fabuloso todo, sí. Bueno, lo primero que yo conozco de tu extensísima bibliografía, de tu catálogo, de todo lo que has escrito, es la historia de Canarias que se publicó entre 1978 y 1980. Por cierto, los 5 tomos prologados por 4 personajes importantísimos de la historia de la cultura, literatura y la historia propiamente dicha de Canarias. Juan Rodríguez Doreste, Alfonso de Armas Ayala, Joaquín Blanco y Antonio Romero de Armas. Te quería preguntar, esto es un cuarteto imperial, evidentemente, sí, y pesos pesados de la cultura canaria. ¿Cómo fue que pudiste acceder a engancharlos a ellos? Sí. Bueno, yo en un principio, ten en cuenta que el libro esos libros que estás hablando, queríamos hacer un enfoque totalmente distinto a lo que había anteriormente. Cuando hablábamos de historia canaria, te ibas a los archivos y siempre pues eran libros muy técnicos, con palabras muy rebuscadas, con palabras adecuadas para lo que era en su momento de científico a científico. Entonces, en ese momento yo hablé con mi hermano, que es dibujante de publicidad, y digo, mira, queremos hacer algo de esto, pero tiene que ser con mucho dibujo. Entonces él los enfocó con aquellos típicos dibujos del famoso Ibáñez, con ese tono parecido. De hecho, él pidió permiso a Ibáñez, lo llamó por teléfono, le dijo, se lo llevó una muestra de lo que queríamos hacer y él le dijo que no había ningún problema para poder imitar lo que él hacía entonces. Porque lo que queríamos era que llegara a la gente, que llegara no solamente a los niños, que era para quien yo me dedicaba entonces, sino también a la gente más sencilla que pudiera llegar los libros. Y entonces, para que le pudiera dar un respaldo de que lo que yo comentaba, aunque estaba basado en un principio por muchos historiadores de la época, digamos, posteriores a la conquista, muy recientes, pues había que darle un espaldarazo y demostrar que aquello de alguna forma era científicamente válido. Entonces, bueno, algunos de esos personajes los conocía yo y otros no tanto, pero conseguí hablar con ellos, le enseñé el proyecto y entonces cada uno de ellos estaban encantados en hacerlo. Porque en un principio el libro, hay que decirlo, era un solo tomo. Pero luego la editorial lo que quiso fue enfocarlo en distintos capítulos, uno para los aborígenes, otro para la conquista, otro para la infortunia inafortunada. Y entonces, claro, se prestaba a que hubiera un prologuista distinto. Entonces, claro, en aquella época yo tenía cierto cercanía con Rodríguez Doreste, no era alcalde, pero sí era considerado como el mejor orador de Canarias en aquella época y durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues yo me acerqué un día a él, a su despacho, y hablamos, no era alcalde, repito, no era alcalde todavía, ni muchísimo menos. Y sí, fue alcalde en el 83, ¿no?
sí, por ahí. Yo lo conocía desde otro capítulo diferente. Yo ni siquiera sabía de su trayectoria ni cuando estuvo, bueno, los temas, digamos, de oposición, cuando estuvo en temas de cárceles y todo eso por lo ponente. O sea, esa parte yo no la conocía hasta que entré más en detalle cuando quise poner una pequeña currículum de quién era el personaje que me estaba en ese momento pues poniendo. Y bueno, él lo vio, le gustó y dice como un joven, entonces, bueno, sigo siéndolo, ¿no? Pero en aquella época decía, ¿cómo has accedido a tanto el tema historia? Pues mira, gracias al Museo Canario, que él entonces era secretario. Y de hecho, cuando yo ingresé en el Museo Canario, él fue el que me hizo de presentador. Me llamaba un maestro, un titular salió en los periódicos siguientes, un maestro en el Museo Canario, dando a entender que era una gran cosa cuando en realidad se estaba refiriendo a que yo era maestro, ¿no? Y bueno, eso fue como empezó con él. Después con el Archivo Histórico Provincial, yo entonces ya escribía otras cositas y ahí estaba Joaquín Blanco y fue durante mucho tiempo prácticamente mi padrino, porque no solamente después de yo investigar lo que estaba trabajando entonces, un tema sobre el cultivo de la caña de azúcar, el desarrollo de la ciudad de Telde, unos libros que nos faltó, creo. Bueno, pues estaba trabajando sobre eso y después de eso nos íbamos a algún bar de la esquina y hablábamos de las cosas. Era un sabio de esta gente que, bueno, te quedas sorprendido por lo que sabía, digamos, de cotilla, en el sentido que conocía a todos los vecinos, quién era este, quién era el otro, la relación que tenía. Y bueno, me ayudó muchísimo y fue una persona a la que yo admiré. Lo mismo pasaba con Alfonso Ayala, estaba en el propio Casa Colón y entonces tuvo que acercarme mucho. A mi mujer le había dado clase bueno, de literatura y luego con el que menos conocía yo era a Romeo de Armas. Pero una vez le escribí y él venía con cierta frecuencia por aquí y me dice, nos vemos en el Hotel Santa Catalina y ahí hablamos de cosas. Yo ya conocía mucho de su historia, la piratería en Canarias y todo lo demás. Yo, claro, cuando yo iba a alguno de estos personajes, pues yo decía, me va a echar por tierra cualquier cosa de esta, pero decía que el enfoque que yo le daba y dirigía aquellos libros, pues les parecía bien. Y entonces fue realmente lo que hicimos. Y así por eso ellos están ahí, pues ya te digo. Interesante. Yo creo que lo que estás comentando de la editorial, dividirlo en 5 tomos, creo que fue un acierto. Pues sí, yo entonces, y además fue una cosa que la editorial esta era de Tenerife, sin contar conmigo ni nada, porque yo este libro se lo había dado, un libro, se lo había dado a mis compañeros de profesión. Había entonces una asociación muy fuerte de profesores con ganas de hacer cosas, de reivindicar lo nuestro, de conocer los barrancos, quiero decir, las cosas nuestras propias de la entidad antes que otros lugares. Entonces ellos de buena primera se lo dieron a una editorial y cuando yo me di cuenta estaba en Tenerife con esa intención. Digo, pero no cuentas conmigo para hacerlo y tal. Bueno, y ahí surgió, les gustó la idea y fue un exitazo. De hecho, estos libros se iban a Venezuela, se fueron mucho a Venezuela y mi hermano, que era el que me hacía los dibujos, pues se fue a trabajar a Tenerife con ellos porque como dibujante les encantó para otros temas de libros y otras cosas, ¿no? Y bueno, fue un acierto como tú dices, porque además yo recuerdo que ellos no tenían aquí distribuidora y nos pidieron a mi hermano y a mí que si de alguna forma podía acercarme a algunos lugares. En ese momento habían contratado a ellos directamente con el Corte Inglés y otros distribuidoras y entonces yo recuerdo que iba al muelle a buscar los libros, venían 100 libros todos metidos ahí, mi hermano con otros 7 y llegábamos ahí, las propias empleadas, antes de llegar a la librería, nos lo iban quitando. Oye, que no puedes hacer eso. Digo, sí, lo sabe el encargado. Y efectivamente, no sé si no llegar, mira, que me acaban de llamar, porque además coincidió en dos cosas muy buenas. Primero, era época de Reyes, estábamos ya en Navidad, y luego, por otro lado, ese tipo de libros no era conocido. Ya digo, aquellas ilustraciones de mi hermano y además que, bueno, muy simpáticas, todas las ilustraciones acompañadas de un texto para que las ilustraciones llamaran la atención de ese texto, pues fue lo que a nosotros nos sirvió mucho, ¿no? A mí siempre me resultó, aparte de la información propia de la historia, sucinta, sintetizada, sí. Todo el tema de la ilustración,
me pareció de lo más ameno y más llevadero de leer algo que es parte de la historia y además con un cierto sentido del humor. Sí. Porque hay algunas viñetas que tienen bastante humor y como decías tú antes, a mí incluso se me pareció, no sabía esto de lo de Ibáñez, pero recuerdo que lo... Pues el libro en sí era bastante complicado porque primero había que traducir las palabras técnicas del momento y muchas cosas antiguas. Cuando iba al Museo Canario, pues yo allí con las personas que estaban allí me echaban una mano a traducir muchas de las cosas, porque yo desconocía qué significaba aquello en el castellano antiguo y todo lo demás, y entonces, claro, traducirlo y luego hacerlo frases cortas para que pudiera llegar, en un principio fue costoso, pero además muy laborioso, pero al mismo tiempo muy gratificante, ya digo. Además, en tapadura, que era raro en aquella época, con una ilustración por fuera maravillosa. Sí, la seguro que han durado en gran parte, por lo menos en mi caso, gracias a ese formato que tiene, ¿no? Pues mira, tengo en la actualidad algunos alumnos que son profesores incluso de magisterio y eso es que me dicen, o no alumnos, sino otra gente cuando hacíamos programas de radio, dice, yo es que me enfoqué por este tema de historia por culpa tuya, por gracias a ti, porque claro, yo no conocía esto y entonces aquello me indujo a mí a investigar un poco más y muchos son profesores de historia pues gracias a estos libros, claro, te llena de satisfacción. Pero bueno, tampoco es tanto. Pero no, bueno. sí, que es bastante. Sobre todo en una época en la que parecía que todo el tema relacionado con la historia de Canarias y la conquista de Canarias parecía que tenía cierto tabú y no había tanta edición sobre eso que yo recuerde en aquel entonces, ¿no? Quizás por eso gustó mucho, porque había cosas nuestras, cosas propias de la gente nacida aquí, cuando veía que teníamos unos antecedentes y teníamos una serie de personas, los aborígenes, bueno, el término aborigen había que hablar de ello, pero no vamos a estudiar. Pero esos términos anteriores, las propias leyendas que había, la forma de cultura, la forma de vida, pero si nosotros cogemos una novela, cualquier cosa de cualquier país, con los chicos a una edad determinada que les gusta mucho este tema, la piratería, las aventuras, pues lo tenían aquí y entonces ellos vieron con ese libro que bueno, que era apoteósico tenerlos aquí y entonces en vez de irse fuera, pues por eso quizás fue que el movimiento entonces importante de maestros que había en la época, pues también lo vieron con muy buenos ojos y bueno, el impulso fue de toda la sociedad, pero bueno, cuando la gente empezó a conocerlo, como que la cosa estaba bien. Es verdad que de entonces hasta ahora, aunque de ese libro se han hecho diferentes tomos, incluso algunos ya más gruesos ellos solos, algunas cosas han quedado desfasadas. Ten en cuenta que nuestra historia, sobre todo la parte de aborigen, la parte de arqueología, ha cambiado muchísimo. Y donde antes preveíamos una cantidad de millones de años de un poblado aborigen, luego con otros métodos se han visto diferentes y que han sido otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Y entonces hoy todos los días estamos descubriendo casos. Por eso cada vez que hacíamos una edición con otra editorial nueva, distinta, de la que llevo ahora, pues cada vez que hay algo nuevo, alguna renovación, pues intentamos actualizarla, porque si te das cuenta del primer libro al último, hay mucho que hablar. Sobre todo, yo digo, la parte de arqueología. Lo demás más o menos se mantiene, las piraterías, gracias a esos libros de ronda de armas que antes comentábamos y otras muchas cosas, pues nadie se ha atrevido a llevarle la contraria, ¿no? Porque están ahí. Pero en la parte de arqueología hay mucho nuevo, muchas cosas y que además es importante que también las tengamos reflejadas y por eso es un momento de actualizar. Bueno, Luis, empezando por el principio, ¿tú naces en Teror? Por el principio, sí. Hace infinidad de tiempo. Bueno, o mucho tiempo, pero infinidad de tiempo. ¿Algún tiempo? Sí, hace algún tiempo, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia ahí en Teror? Pues mi infancia, dentro de lo que cabe, fue bastante bien. Yo nací en Teror, en un cuartel de la Guardia Civil precisamente, en la misma calle principal, bueno, en la calle principal no, una de las calles que bajan a la principal, y fue muy bueno, es decir, normal, la de una infancia de niño bueno. Es cierto que con el tiempo te das cuenta que todos los niños no tenían los privilegios que teníamos nosotros.
por la época que era, y muchos de aquellos chicos que luego nos fuimos siendo un poco mayores, pues nos contamos cosas y vemos que había chicos represaliados con los que siempre nos llevamos bien, pero bueno, dentro de la infancia no te enteras de lo que está pasando, de la situación ahí, pero la mía puedo decirte que bueno, que fue realmente buena, normalita dentro de lo bueno, porque también teníamos dificultades. Mis padres como guardia civil tampoco, pues yo recuerdo que ellos tenían que hacer alguna cosa extra para poder llegar a fin de mes. La comida la compraban pues en lo que eran los lugares adecuados dentro de la Guardia Civil. Recuerdo cuando mi madre iba a comprar, que era siempre con las notitas, el fiado típico de entonces y cosas, pero bueno, como infancia, además que luego ya cuando fui creciendo fui bastante mataperrillo. Bueno, eso hablemos después. Sí, eso bueno, porque vale. También has escrito sobre eso, como dijimos antes, Vale. en 2 libros fantásticos, con una chispa increíble Pues yo me alegro que te guste. que son Me Aspiro Vampiro y Tararí que te vi. ¿Sí? Me han encantado esos 2 libros, porque además reflejan muy bien las taperrerías de la un grupo de época, chiquillos, lo que hacíamos, sí. que a veces somos inconscientes de lo que hacemos, pero cuando pasa el tiempo lo refleja, lo reflexiona y dice, coño, mira lo que hicimos. Bueno, te digo una cosa, había cosas que yo quería poner porque me llamaban mucho la atención, pero luego no las quise poner porque era la época que yo, bueno, ya no estaba dando clases, estaba casi jubilado. No, en alguno de ellos Tararí que te vi. Y claro, digo, como esto lo lean mis alumnos, no me van a mirar más en la cara, a ver si este tío nos está intentando meternos por una línea recta y tal, y era peor que nadie. Entonces no lo quise escribir, pero precisamente porque nos pasábamos de rosca y con esa inconsciencia que teníamos, no por mandar en ningún momento. A mí una de las anécdotas que más me ha gustado de lo de estar en Me Aspiro Vampiro en Tararí que te vi, pues la del caballo. El caballo detrás del muro. Sí, aquello fue... Bueno, lo vamos a dejar en paréntesis. Vale, vamos a dejar el caballo ahí, sí. No sé que no se el caballo, que no era caballo, que era yegua. Bueno, perdón, que no era yegua, sino era caballo. Que por eso se distinguía que era un caballo. Exacto. Bueno, tu adolescencia, pues, al mismo tiempo que la adolescencia de la infancia anterior también, ¿no? Sí, ahí en la infancia hasta yo no sé si tenía 14 o 16 años cuando mi padre lo destinaron a otro lugar, pero hasta ese momento estuvo bien. Yo recuerdo que habíamos formado una especie de pandilla. El chorizo, ¿no? Sí, los famosos chorizos de eso. Bueno, son anécdotas de un montón de cosas porque es para vivirlo, ¿no? Desde cuando íbamos a buscar los chorizos o el cuero después de matar al cochino, que también se describe cómo se mataban, cómo los pobres animalitos cómo chillaban y cómo todo esto, pues nos íbamos a la carnicería a buscar el chorizo y bueno, y el cuero que nos dejaba Cristovita, bueno, eran anécdotas muy interesantes. Y bueno, pues yo ya digo, a mí me llamaban Luis el del cuartel, porque se habían formado una serie de pandillas, estaban los del puente, estábamos nosotros, y entonces las peleas eran guerreras con piedras. O sea que no teníamos otra cosa. No teníamos otra cosa, pero teníamos un problema los que estábamos allí, porque claro, cuando nosotros íbamos a atacar, digamos, a los del puente, que después hemos sido grandes amigos, ahora precisamente después de mayor en el Colegio Salesiano y todo lo demás, bueno, pues en su momento nosotros íbamos allí y allí no nos querían, los padres, todo el mundo colaboraba con los hechos, echándonos piedras para nosotros, pero cuando ellos venían aquí, bueno, a donde nosotros vivimos, al casco, al pueblo, que teníamos nosotros en la tierra Pucho, teníamos detrás del cuartel una tierrilla y habíamos montado ahí nuestros castillos y demás, pues nuestros padres decían, pero bueno, nuestros padres luego nos castigaban a nosotros porque por culpa nuestra aquellos chicos venían a pelear con nosotros. O sea que siempre teníamos recibían por un lado y por otro. Pero bueno, son simples anécdotas. Y bueno, y es lo que yo te decía antes, las gamberradas que hacíamos antes, entre comillas, era con piedra y con chicos que, bueno, pasó un tiempo y en un momento determinado yo me piden unos amigos que vaya a Teror, al Colegio Salesiano, los antiguos alumnos que tenía. Yo pasé pocos años allí con ellos, pero fue muy bonito. Y entonces uno de los chicos me llama la atención, o sea, yo llegaba por un pasillo y estaban en ese pasillo muchos de ellos hablando. Yo prácticamente no los conocía después de tanto tiempo, o sea,
pasaron iba a decir millones de años, pero pasaron mucho tiempo antes de volver a dar con ellos. Entonces algunos sí los conocía más recientemente y tal, y a mí casi todos me conocían, porque en ese momento yo estaba en la tele, salía cosas de cosas nuestros de libros, alguna cosa de periódico y tal, y uno de ellos se acerca a donde yo estaba, se acerca no, voy pasando y ahí dice, ¿y qué pasa, Luis? Digo, dice, Luis Pérez Aguado. Digo, ay, recuérdame quién eres y tal, que no... Digo, no te acuerdas, el tío se escora hacia atrás de eso, no te acuerdas, dice, con una cara de desprecio, disimulada, por supuesto. Digo, mira, lo siento muchísimo. Que no. Pues esto sí se acuerda. Y entonces me enseña una cicatriz, ya casi no la tenía, porque yo se la había hecho con una de las piernas, era del bando contrario. Entonces, claro, te queda... ¿Cómo no se va a acordar? Dice, ay, lo siento mucho, pero tú sabes que en aquella... Pero sí, hombre, además me sirvió para ligar, que yo me casé gracias a que mi mujer se interesó por aquello que tenía y tal. Pero bueno, cosas curiosas de aquella época, que fue un mataperro de verdad. O sea, fue... Bueno, o sea, que el colegio salesiano y después el instituto es... No, fue primero en el colegio del Rey, o como le llamamos entonces, no me acuerdo ahora. ¿Cuál es el Rey? Sí, bueno, nosotros ya no le llamamos el Rey, pero el colegio con Don Eloy, precisamente de la infancia, la primaria. Y luego de allí, pues, aparte de clases particulares, mi padre era el mayor profesor, porque cada vez que él tenía puerta, que tenía que quedarse de allí, me cogía y ahí de ahí no salía, y cuando tenía por la noche, después del cansancio, a aquellas correrías de 4 días que tenía, venía a mi casa para darme clases, a mis hermanos y a mí, por supuesto, ¿no? Y luego fue en el colegio salesiano para bachiller, y estuve, creo que son 2 años. Y a partir de ahí, pues ya me vine a Las Palmas. Mi hermano sí estudiaba en el Instituto de Las Palmas, y yo allí fue donde hice el bachiller, en el colegio salesiano. Y ya después magisterio y ya... ¿Cómo decides hacer historia? Pues la historia surgió. ¿Fue la materia que más te gustó? El tema fue, ya digamos, yo estaba dando clase en EGB, y entonces en la escuela, en la aneja del magisterio, en el doctor Sofra del Campo, otra bonita experiencia con los alumnos, y quizás porque fue, digamos, mi primera clase así de entrega, de jugar con ellos, de pasarlo a maravilla, y son, digamos, de esos alumnos que todavía me ven y casi me recuerdan mucho más, con más énfasis. De hecho, los tengo muchos de ellos en Facebook y demás. Y entonces... yo he sido testigo, perdóname, testigo de cuando he ido a alguna feria, como la más reciente que fuimos a Telde, cuando presentaste lo del... de la caña de azúcar, el último. Sí, habían alumnos tuyos que se acercaron, siendo ya incluso algunos de ellos concejales del Ayuntamiento de Telde. Y me consta del cariño que te tiene por cómo se acercaron y cómo te saludaron. Sí, yo tengo mi precio de ser amigo de mis amigos. De hecho, en el colegio y después en el instituto, habíamos montado un grupo de teatro, y esos alumnos, que fueron los mismos, porque de un sitio pasaron al otro, nos seguimos viendo después de un montón de años, ya 40 y tantos años que tienen ellos ya, o sea, algunos ya a los 50, creo yo. Mira tú la edad que tienes, mira los caretos y las arrugas. Te mantienes fenomenal. Fenomenal, claro, por supuesto, no puedes decir otra cosa, pobre de ti. Pero quiero decir que había montado un grupito de teatro, otro compañero realmente fue que lo montó, yo colaboraba con ellos, y nos seguimos viendo todos los años. Empezó el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. El 28 de diciembre a las 8 nos reunimos, y todos los años nos reunimos. En esa época, ¿por qué? Porque hay uno de nuestros alumnos que está en Londres, vive allí, aprovecha que viene a ver a la familia. Hay otra compañera que está en Fuerteventura, y bueno, aprovechamos ese momento y nos seguimos viendo, es decir que con bastante tiempo y con una relación estrecha. La semana que viene me llaman 2 de ellas para ver si vamos a comer con ellos, que hace tiempo que no los vemos. Hace 15 días también, no sé por qué, pero en estos días los alumnos, oye, vamos, y estamos yendo ahí a vernos, a saludarnos y recordar cosas del tiempo. Porque eso tiene que ser un regocijo para ti. Sobre todo no estamos mentiras. Pero no deja de ser un regocijo que todavía te siguen llamando, te siguen citando, incluso alumnos tuyos que yo lo vi también ahí, que siendo profes de ya instituto te llaman y te citan para que den alguna conferencia, alguna charla. Sí, alguna cosita y tal.
ya cada vez estoy más cascado y ya, y ahora otra vez, ya. Bueno, venga, yo me hago un poco el remolón para hacerme querer más, para hacerme valer más. Yo sé que en el fondo sabemos que esto te gusta, que eres un vocacional de la enseñanza y eso no lo puedes evitar. Ah, bueno, la pregunta que me hiciste es cómo empezó todo el tema de la historia. Pues daba clase, y ves que me enrollo como una persiana. Bueno, que daba clase en la Neja del Magisterio y entonces cuando terminábamos las clases teníamos un cierto tiempo muerto y entonces yo las aprovechaba contándoles cosas de nuestros aborígenes, cómo vivían, y eso les fue gustando a ellos. Entonces yo veía que si a ellos les gustaba, pues ¿por qué no seguía con ellos? Me iba al Museo Canario, investigaba allí, después más tarde al Archivo Histórico, pero en principio fue al Museo Canario buscando leyendas, buscando las tradiciones, buscando un poco de tal, y esto se lo iba contando a los chicos. Y ahí fue donde surgieron esos primeros libros que surgieron. Porque claro, llega un momento que unos compañeros, obviamente ahí era masculino todo, las chicas daban clase también en el femenino, y éramos los maestros, dábamos clase a los chicos, y las chicas a las chicas en otro centro. Bueno, pues allí en ese momento, pues algunos de los compañeros un día me llama uno y dice, mira Luis, ¿qué es lo que pasa? Que tiene a los chicos revolucionados, ha venido una madre. Claro, me lo decía tan serio que yo mosqueadísimo, ya, Dios mío, ¿qué habré hecho yo? Porque además yo era jovencito, estaba empezando a dar clases. Bueno, había dado clases en un colegio particular y demás, pero no era lo mismo, ¿no? Un tema más serio, un tema más... Y claro, aquello un poco me preocupó. Cuando te digo, ay, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué tal? Y dice, no, que te dedicas a dar en tiempos de clase esto. Y digo, no, en tiempos de clase no, los chicos han terminado lo que fuera, porque antes tampoco se estipulaba, tenías que dar la materia y se acababa, no te salieras de allí, que era uno de nuestros problemas. A la hora de la historia canaria y tal, ten cuidado. Bueno, nada. Entonces digo, no, si lo que queremos, estamos hablando unos cuantos compañeros del departamento no sé qué, que por qué no nos elaboras a nosotros para nosotros dar clase de esto, porque están contentos los chicos y además yo también en aquellos momentos que viajaba, había ido con mi mujer a lo mejor a Egipto o a Grecia, pues yo también sacaba mucho en Super 8 películas de los monumentos y tal. Eso que lo hacía en tiempos de recreo, pues todo eso fue lo que fue influyendo en mis alumnos, que de alguna forma les gustaba. Por eso digo, en aquella época, la peña de alumnos, amigos, hoy, que teníamos fue muy emotivo, fue, pues no sé, no es que fuéramos maestros al uso, ni muchísimo menos, dábamos simplemente nuestra materia en condiciones, que era lo que teníamos que dar, y luego a partir de los tiempos. Y luego ya con el colegio que me estás hablando, por ejemplo, de Telde y eso, pues nos íbamos los fines de semana a ver yacimientos arqueológicos y cosas de estas. Y entonces, claro, a todos ellos pues les fuimos metiendo el gusanillo de lo nuestro, de nuestras cosas. Son gente que quiere nuestra tierra, gente que luchan por ello, gente que luchan por la injusticia en cierto modo. Bueno, dentro de sus estatus, de sus capacidades y de su forma de ser de cada uno, su propio sentimiento. O sea que en ningún momento le hemos impuesto a nadie las cosas que uno cree, sino simplemente que ellos lo vayan averiguando con los debates, los coloquios y las cosas que hacían. Pero en el tema de Canarias, muchos de ellos me dicen precisamente eso, ¿no? Que gracias a mí, bueno, concretamente un día fui con mis alumnos de Telde al yacimiento del túmulo de la Guancha en el agujero y ya se ve, claro, hace una tira de años. Y desde lejos, alguien que estaba metido allí dentro en los tubitos, yo le había dicho a los chicos que ese tipo de cosas no se podía estar, porque digo, bueno, aquí encontramos a lo mejor una tapa de no sé qué, y dentro de tantos años van a creer que esa tapa de bolígrafo aparecía que era la época de la bolígrafo. O sea que hay que tener cuidado y respeto con eso. Y desde lejos me llama, adiós, don Luis, o iba con mis alumnos, ya digo, separados, adiós, don Luis Pérez Aguado, y claro, yo desde lejos no veía ni torta, y entonces más cerca, y me dice, me acerco yo a saludarlos y tal, estaba con el director entonces de la cueva pintada y él y este chico que me llamaba. Y entonces me dice, bueno, que por culpa tuya estoy aquí y tal. Digo, ahí dentro en los joyitos, ¿qué haces tú? ¿Y qué hace? Claro, ya reconocí al otro director, al director del museo, digo, sé que no están haciendo ninguna patojada ni nada. Y después resulta que era un profesor, un catedrático de la
de la universidad, de la Escuela de Magisterio, que luego fue decano, y después también estuvo de político con temas de educación y tal, y bueno, buena gente. Quiero decir que esas cosas que te dicen, no, es que yo me dediqué a la enseñanza, me dediqué a lo nuestro, me dediqué a especialicé en temas de Canarias, precisamente por lo que tú nos decías en clase y ese tipo de cosas. Pues claro, eso te da una satisfacción enorme porque... Plantaste un montón de semillas que luego han ido creciendo y han dado frutos, ¿no? Yo creo que sí, vamos, y me siento por ese lado, me siento muy satisfecho. Porque claro, cuando tú vas a una clase, que es lo que teníamos muchas veces, te asignaban matemáticas, te asignaban lengua, te asignaban lo que sea. Y además es una materia en la que tú no estás muy fuerte. Matemática, por ejemplo, yo tengo que dar matemáticas, no lo doy con ese mismo énfasis y ese cariño y esa pasión que le puedo poner a otra cosa que realmente me gusta. Lo digo de forma general a los profesores. Y ese es uno de los fallos que teníamos entonces al no especializarte, o eras especialista en una materia determinada, pero claro, las necesidades del centro te implican que te deje otra asignatura que ni fu ni va. Y entonces, claro, esto es lo que muchas veces nos perjudica a nosotros como educadores, quiero decir, a los propios alumnos, porque si tú no tienes interés o no te gusta mucho lo que es la clase en sí, pues nada, en forma rutinaria. Es cierto que debe haber calado, porque no solamente dio pie a que muchos estudiaran historia, como estás diciendo, y lo he visto yo, como dijimos antes, en Telde, sino que por lo que se ve, te invitó a ti también a seguir escribiendo sobre la historia y sobre cosas en concreto. Por ejemplo, esto de la caña de azúcar de Telde, que no deja de ser parte de la historia poshispánica, ya de cuando después de la conquista, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que lo que es la literatura en sí, y yo casi siempre me he ido por esa misma rama, por un lado intimista, personal de cada una de las vivencias propias que tú puedas contar, digamos, a lo mejor con más cariño, y por otro lado la parte de histórica, es decir, casi siempre lo nuestro. Entonces por ahí me he enfocado pues casi siempre, ¿no? Y lo que me parece a mí es que ha abarcado unas cuantas parcelas dentro de la historia. Sí, bueno, porque es lo que te iba a decir, porque a la medida que vas escribiendo, pues la parte de literatura siempre, de hecho yo también en el colegio, en eso que te decía, muchas veces decía, no, tienes que dar esto y te faltan 2 horas que tienes que dar con lengua que falta. Pues también me encantaba la lengua, la literatura, y de hecho así monté en principio la biblioteca en mi centro, y luego cuando fui al instituto también la volvimos a montar porque no teníamos y no había posibilidad ni ganas de que nadie de tenerla. Entonces todo ese tipo de cosas a mí me surgió y bueno, y cuando no estás una cosa que te guste y a lo mejor la materia pues no te llena, pues tú te inventas cosas para que los chicos digan, porque claro, si estoy dando unos números, no lo sé de qué va, pues tengo que buscarle algo simpático para que los niños atraiga y a que yo le llame la atención. Pues lo que hacíamos cuando montábamos el tema de la literatura o la biblioteca para que los alumnos fueran, pues los impliqué de una forma con los servicios de préstamo. Ellos mismos catalogaban los libros, hicimos un montón de campañas, libros que están leyendo, y se lo dirigíamos a los políticos nos lo mandaban, lo firmaban. Cuando no era el libro, y además hacíamos exposiciones con ellos, cuando no era el libro Un niño, un libro, y siempre fue dirigido a todas las cosas. Y luego en la propia clase que estaba dando literatura, a lo mejor hacía, bueno, vamos a hacer hoy un concurso entre todos de cuentos de risa, de lectura relacionado con literatura, pero de risa, algo que le llame la atención. Y o bien, hoy yo leí algún texto y era muy simpático y al final lo dejaba en énfasis. Y bueno, si quieren seguir leyendo, en la biblioteca hay tantos ejemplares. Pues todo el mundo iba. Es decir, la forma de ganar a los chicos. Materia. Sí, claro, y bueno, y entonces la biblioteca surgió, tuvimos que hacer no solamente lo que es la biblioteca en sí, sino hacíamos encuentros con otros centros, aprovechamos aquello para hacer música y literatura, compañeros que daban recitales y traíamos escritores, traíamos narradores, personajes de nuestra época, vamos, los que viven, por un lado de Corolla, por otro lado la asociación Anderson, que nos prestaban cuando venía alguien de la península que ellos tenían. Pero bueno, yo por parte de esa asociación
Pues también la invitaba a ver si me podían venir, hacía un hueco, y todo eso pues fue prestándose a que el centro ganara, los chicos sobre todo, ganara empatía por los temas de los libros. O sea que siempre hay que buscar un recurso para hacerlo. Y claro, entonces movíamos... Hacer pedagogía con las materias. Sí, exactamente, sí. Hay que hacerlo si quieres que el niño le guste lo que estás haciendo y se enriquezca. De todas formas, yo tengo que hacer también una observación a eso, que yo creo que con tu experiencia y con la forma de explicar y de enfocar cualquier cosa, convencerías a cualquiera, ya fuera de historia, de matemática o de física y química. Claro, por eso tengo la nariz que tengo. Y eso que no estudié con Pinochet, pero bueno. No, porque es que tienes el don del convencimiento, porque además, como siempre... quizás porque lo vivo. Sí, probablemente sea. Y tú no sabes, no me has cogido mucha mentira, joder, tampoco. Hombre, puede que a lo mejor sean tus verdades. Pero de todas formas, yo creo que eso, que tienes una forma de enfocar los temas y las cosas, las materias. Cuando quieres una cosa y la vives y le pones pasión, pues no es difícil convencer a la gente. Ya te digo, ese día que vas de mal humor, vas a clase o tienes que dar una conferencia, lo que sea, ese día no es tu día, ni es el día de la gente. ¿Para qué te llamas si luego no se van a enterar de lo que quiere decirle? Para darle unos datos históricos y estadísticos y demás, pues no te vale la pena, ¿no? Pero muchas veces lo consigue y otras veces no. Porque yo he ido a charlas o a presentaciones donde digo, lo tengo todo aquí, más o menos lo voy a enfocar de esta forma, y luego al final te das cuenta que lo que tú querías decir ni lo has dicho, te has ido por otro lado, en aquel momento algún despiste que hubo allí te despistó y ya no sabes seguir, y otras veces que a lo mejor te llama, oye, vete para acá y tal, como nos ha pasado por ejemplo los recorridos históricos con alumnos y con gente aquí en la zona de Vegueta, pues me cogieron en la calle, unos alumnos que venían, unos profesores con un colegio, y venían simplemente a ver eso, porque venían de otro museo. Y nos queda, pues me parece que eran 2 horas, ¿nos explicas algo? Pues empezamos a explicar cosas de gabinete, lo que era esta misma plaza, seguimos para allá, y me di cuenta que efectivamente, ¿pero por qué? Porque dominas el tema y te gusta el tema, y los chicos están captados. Y eso que venían bastante cansados ya de las otras 2 museos que habían visitado. Entonces, claro. Les llega por la forma de explicarlo, de narrarlo. Hombre, cuando se trata de niños tienes que enfocarla pues con eso, con la típica morbo de una leyenda o algo de terror. Cuando son gente mayor, pues a lo mejor algo de arte. Y bueno, y lo tienes que enfocar y estar. Pero claro, por eso a mí me gusta cuando me invitan, oye, ¿qué edad tienes? O sobre qué edad. Una vez fui a un centro a dar una charla que me habían invitado por el día de San Juan, o sea, bueno, el caso es que me fui al centro y me habían hablado de que el centro era un segundo curso. Estaba hablando con personas siempre de bachiller. Pues yo fui a dar clase de bachiller y claro, cuando en el salón se me presenta, pues yo estaba acostumbrado, se me decía, mira, yo prefiero porque llego más a la gente con grupos reducidos, aunque tenga que estar toda la mañana con uno, con otro. Tampoco me importa si los chicos son mayores y tal también. Entonces, claro, cuando yo voy a ese centro y aparecen niños chiquititos, de segundo, pero yo creo que no era ni de primaria, eran más bien parvulitos y tal, veo yo, y aquello se me llena y ya se me viene el mundo encima, digo, ¿y ahora cómo lo enfoco yo? Claro, porque tú ya vienes con una mente establecida para ver qué le puedes contar. Claro, con aquello salí un poco airoso antes de la hora y demás, pero porque en ese momento yo recordaba alguna que otra leyenda y cosas así, pero aún así los niños muy pequeños lo captan durante un tiempo. La misma leyenda que por mucho que le guste, si no empiezas a hacer payasadas y cosas de eso, moverte como payaso, pero ellos no te hacen caso, no captan la atención todo el tiempo. Sí, se distraen. Que es muy difícil. Entonces, claro, salí decepcionado. Digo, pero yo creí que eran niños de segundo bachiller, niños, o sea, personas de bachiller que son gente formada y que tal, no sé. Bueno, cosas así que te lleva a eso, pero que bueno.